Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por esta razón, nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Un encuentro diario con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Un viaje a lo largo de las páginas de la Biblia. Día a día, capítulo a capítulo. Hoy nos detenemos en el último capítulo del segundo libro de la Biblia, el capítulo 40 del libro del Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Dios nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos, abrimos el corazón y te pedimos que abras las bendiciones del cielo para enseñarnos a través de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El último capítulo, Éxodo capítulo 40, nos presenta la siguiente temática. Después Jehová habló a Moisés y le dijo, el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Además la mesa y la pondrás en orden, el candelabro y encenderás sus lámparas. Versículo 5. Pondrás el altar del oro para el incienso. Delante del arca del testimonio colgarás la cortina a la entrada delante del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y la llenarás de agua. Y finalmente, alrededor, levantarás el atrio y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Versículo 9. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. El material tiene que ser dedicado a Dios, puesto aparte para un uso sagrado. Eso es lo que significa santificar. Por eso una vida santa es una vida puesta aparte para el uso sagrado para Dios. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Todo el mobiliario, todo el santuario, todos los espacios, todos los muebles, todos los utensilios dedicados, consagrados, santificados para Dios. Después llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnica. Los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Su unción les conferirá un sacerdocio perpetuo a lo largo de sus generaciones. El versículo 16 dice que Moisés hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue erigido el tabernáculo. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras, hizo alzar sus columnas. Después tomó el testimonio, lo puso dentro del arca, colocó las varas y encima sobre el arca y el propiciatorio. Después colocó el arca en el tabernáculo, puso el velo extendido, ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Sobre ella puso orden, puso los panes, como Jehová había mandado. Después puso el candelabro en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, tal como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado, puso asimismo la cortina, la entrada del tabernáculo, colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión
y sacrificó sobre él el holocausto y la ofrenda como Jehová lo había mandado. Ustedes notan que la frase que más se repite es como Jehová lo había mandado, como Jehová le había dicho a Moisés. Lo que hicieron, lo hicieron conforme a lo que Dios había mandado. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, la llenó de agua para lavarse. Versículo 31, Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Y finalmente erigió el atrio, el patio, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Y ahora desde el versículo 34 hasta el final nos encontramos con que una nube cubre el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llena ese tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba, de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel. Y así ocurría en todas sus jornadas. Repasemos algunos conceptos claves. El santuario fue hecho todo así como Dios lo había mandado. El santuario permanecía o se movía para otro lugar según la nube, que era la evidencia visible de la presencia de Dios, lo indicaba. Si la nube avanzaba, ellos trasladaban el tabernáculo a otro lugar. Si no, permanecía en ese lugar. Tercer detalle para destacar, el tabernáculo siempre, en todas sus jornadas, tenía una nube de día, tenía un fuego de noche, la presencia visible de Dios en su templo, en su santuario, con su pueblo, con sus hijos, para ofrecer sus recursos de salvación. Y el otro destaque es que Moisés pudo decir, terminé la obra tal como Dios lo ha encomendado. Este santuario que fue hecho en la tierra, siguiendo el modelo del santuario en el cielo, tenía como objetivo mostrar la malignidad del pecado, tenía como objetivo, a través del ritual, del sacrificio, de los muebles, mostrarnos la dimensión del amor de Dios y el precio pagado para rescatarnos. No fue oro, no fue plata, fue la vida, fue la sangre, fue la muerte del Hijo de Dios. El santuario nos mostraba, junto con nuestro pecado, nos mostraba también la dimensión del amor de Dios y su operativo para rescatarnos. El santuario nos mostraba a Dios en el centro del culto y a Dios en el centro de la adoración. El santuario era la aproximación de Dios a la criatura para que la criatura se aproxime a Dios. Y lo que Dios hizo con el santuario en el Antiguo Testamento es lo mismo que quiere hacer hoy en un templo, en una iglesia y en tu vida. Dios también se aproxima a nosotros en una iglesia y Dios también se aproxima a nosotros a diario en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todos los días nosotros podemos comenzar nuestro día con Dios. Todos los días podemos percibir a través de la Biblia la nube y el fuego de su presencia. Nube que protege, fuego que purifica, que ilumina y que guía. Todos los días podemos sentir y sentarnos en su presencia, reconocer su soberanía y clamar para que su autoridad nos dirija. El santuario me presenta a Dios, el santuario me presenta al Salvador y el santuario me presenta al Señor. Un Dios que me conduce, un Salvador que me salva y un Señor
que ejerce sobre nosotros su autoridad y su soberanía. La pregunta es, ¿lo aceptamos como Dios? ¿Fuimos creados por Él, originados por Él, sostenidos por Él? ¿Lo aceptamos como Dios? La pregunta es, ¿lo aceptamos como Salvador? Cuando nos independizamos, seguimos nuestro camino, caprichosa y voluntariamente nos separamos de Él, cosechando en el pecado la destrucción y la muerte. El cielo envió al Hijo de Dios para morir, para salvarnos. Él ocupó mi lugar, murió para que yo pueda vivir. La pregunta es, ¿lo acepto como mi Salvador? Y la última pregunta es, ¿lo acepto como mi Señor? Señor es el que dirige, Señor es el que manda, Señor es el que tiene autoridad, el que gobierna, el que tiene soberanía, el que es mi dueño. Yo soy su propiedad. ¿Lo aceptamos como Señor? Señor, Salvador y Dios, para ser su hijo, para ser su hijo adoptado, para ser su ciudadano de su reino y herederos de la eternidad. Al concluir este libro de Éxodo, quería invitarte para que nuestra vida sea un santuario donde Dios siempre pueda vivir. Yo quiero que así sea y le voy a decir eso en la oración a Dios. ¿Y usted? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador y también nuestro Señor. Te damos gracias por todo este sistema de santuario del Antiguo Testamento que nos ilustra el maravilloso plan de salvación. Reconocemos que necesitamos perdón. Reconocemos nuestros pecados y pedimos nos perdones y nos limpies y nos laves en la sangre de Jesús. También te suplicamos que nos dirijas, nos reconocemos tu propiedad y te pedimos que vivas en nosotros para que hagamos siempre tu voluntad. Nada merecemos, pero agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando
y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo encuentro más aquí en Reavivados por su Palabra, en la sección Creed en sus profetas. Es una alegría siempre reencontrarnos con ustedes, queridos amigos, cada día en este sector donde podemos compartir las mejores promesas del Señor a través de su palabra, los mejores consejos a través del espíritu de profecía, que además nos presenta el líder de la división sudamericana, el pastor Bruno Razo, que está con nosotros. Es un gusto, Pastor Eber, saludarte, saludar a todos nuestros amigos y hermanos. Y bueno, hoy ya hemos visto el capítulo 40 de Éxodo, el último capítulo de este libro, el segundo libro de la Biblia, que fue escrito por Moisés, que nos cuenta toda la historia del pueblo de Israel. Y estamos ahora para comentar y para ampliar a través de la orientación de los escritos de Elena de White, que no son otra cosa que la manifestación del espíritu de profecía, que no es otra cosa que la manifestación del don de Dios para su iglesia en este tiempo final de la historia. No para agregar verdades, no para cambiar principios bíblicos, sino para ampliarlos, para ayudarnos a entenderlo mejor y darnos la posibilidad de practicarlos mejor. Qué bueno. Entonces, ahora estamos llegando prácticamente al último capítulo del libro de Éxodo. Había sido terminado todo el tabernáculo, la obra, y solamente quedaba ya un momento de consagración y antes de tener la parte final, donde Dios mostraría si aceptaba o no todo lo que se había hecho, se le dieron algunas indicaciones que complementaban el servicio de los sacerdotes. Y estas indicaciones a nosotros nos parecerían un poco obsoletas, pero tenían una razón. Se les pidió a los sacerdotes que se lavasen los pies antes de servir en el tabernáculo. ¿Por qué esa orden, ese acto de lavarse los pies era tan importante? Voy a responder con la declaración del espíritu de profecía que dice así: tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario, y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esta forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Por eso tenían que dejar afuera los zapatos que estaban llenos del polvo. Los zapatos eran tipo sandalias, Claro. de manera que dejaban los zapatos pero los pies quedaban sucios. Entonces tenían que lavar sus pies y también lavar sus manos. Era una manera de decir, bueno, nos presentamos limpiamente delante de Dios. Había una fuente para eso, ¿no? Allí en el atrio antes de entrar al santuario. Exactamente, había una fuente. ¿Por qué? Porque Dios nunca te pide algo que Él mismo no haga provisión para que lo cumplas. Qué bueno, qué bueno. Eso significa que él había pensado que justamente el uso de la fuente de la purificación era para eso, ¿no? Claro, así es. Entonces, Dios no te va a pedir que hagas algo que Él mismo no diseñó que lo puedas hacer. Claro. Porque cuando nos dice que cumplamos los mandamientos, que obedezcamos, es porque se puede. ¿Cómo se puede? A través de Cristo, de su gracia, de su poder, de sus promesas, de su presencia. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él mismo no haya hecho provisión para que lo cumplas. Qué bueno.
Muy bien, y realmente Él había hecho provisión, les había dado muchísimas bendiciones, y el pueblo de buena voluntad había traído todo, la construcción estaba hecha, y ellos realmente se notaba que lo habían hecho todo por amor, porque deseaban agradar a ese Dios que les había dado varias oportunidades y que los había perdonado constantemente y seguía conduciendo y supliendo sus necesidades. Ahora, cuando nuestro objetivo es hacer lo mejor para Dios, nosotros también somos beneficiados. ¿Cómo mostró Dios ese beneplácito al pueblo cuando terminó el santuario? Leo la narrativa. Mientras contemplaba la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción el pueblo contempló la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de su corazón se manifestó en lágrimas de gozo y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos. Repasemos. Dios pide, ellos construyen. Cuando terminan, podrían decir, acá está, esto es lo que yo hice, lo que yo logré con mis recursos, con mi sabiduría, con mi esfuerzo, con mis fuerzas. No, ellos no están pensando en lo que ellos hicieron. Claro. Están pensando en lo que hizo Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Háganme un lugar que yo quiero estar con ustedes. Y ellos dicen, nosotros no merecemos que Dios esté con nosotros. Condescendió, se bajó, se rebajó. Entonces ellos no están allí exultantes por lo que ellos lograron. Claro. Están reverentes, están emocionados, están agradecidos, están regocijados, porque el Dios del universo decidió morar en medio de ellos. Qué resultado, ¿no? Y realmente qué cierre para este libro. El templo está terminado, pero no estaba en realidad terminado, sino hasta el momento cuando la presencia de ese Dios santo, maravilloso, desciende. Como dice la misma palabra, condesciende a morar con ellos. Y se cumple allí el propósito de esa construcción. Así es. Recién cuando el Señor desciende y está presente, entonces el templo está terminado y listo para iniciar un proceso de adoración, de servicio, de testimonio y de un llamado de atención a otros para que también se acerquen al mensaje y a la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros mismos como seres humanos somos un santuario, somos un templo para el Señor. Y a veces pensamos, ya tengo todo, ¿no? Hace un momento mencionaba que muchas veces podemos decir, tengo riqueza, tengo habilidades, tengo salud, tengo vida, ¿no? Puedo hacer muchas cosas, pero sigue siendo incompleto, porque el templo no está terminado, no está completo si no está la presencia de Dios. Exacto. Lo más importante que nosotros podemos tener no son nuestros recursos, ni nuestros estudios, ni nuestra carrera, ni nuestra experiencia, ni nuestra función, ni nuestro cargo. Lo más importante que nosotros podemos tener en la vida es tener a Jesús. Es su presencia la que me limpia, es su presencia la que me santifica, me llena de fe, me llena de esperanza, resuelve mis problemas del pasado, fortalece mi presente y abre una perspectiva para el futuro. Mi vida solo tiene sentido cuando Dios está presente. Él valoriza mi vida, dignifica mi vida y también la suya. Yo sé que hay muchos que luchan solos y también sé cómo les va en esa lucha. Por eso lo animo, lo invito de corazón a que no luche solo. Deje a Dios luchar por usted. Eso sí, usted entonces deje a Dios morar, vivir, habitar, quedarse en este templo para siempre. Qué bueno. Queridos amigos, estas palabras motivadoras para nuestra vida cristiana necesitan ser insertadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al volver vamos a tener también una despedida y por supuesto la bendición del Creador. Ya retornamos.
Hola, hoy voy a compartir una cita contigo acerca de la música. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita maravillosa la puedes encontrar en este libro, La Música, escrito por Elena G. de White, y puedes tenerlo en tu biblioteca personal. Ingresa a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día que esté más cercana del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Luego de estos consejos importantes, volvemos y ahora, para reiterar la invitación y luego pedir la bendición del Creador con el pastor Bruno Razo. Dejemos que realmente Dios sea Dios en nuestra vida y todo lo demás va a venir como resultado. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque a través de la construcción, de la inauguración de este santuario del pasado, de tu presencia que marcó el fin de una construcción y el inicio de un templo de adoración y de servicio, y que desde allí juntos el Señor y nosotros podamos ser un testimonio y una influencia para que otros también crean. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos en sus necesidades y en sus desafíos diarios. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, tenemos un compromiso. Cada día un capítulo de la palabra de Dios y ahora con la bendición del Espíritu de profecía. Nos vemos el día de mañana. Esto es Reavivados por su palabra y creed en sus profetas.